El sistema endocrino. Está mediado por la secreción de hormonas que viajan por el torrente sanguíneo hacia una célula diana, donde ejercen su efecto. Hay dos tipos de sistemas que se encargan de la comunicación en nuestro organismo. Uno es el sistema nervioso, que a lo largo de la transmisión de impulsos nerviosos en las neuronas y liberación de neurotransmisores ejerce esta comunicación, y el otro es el sistema endocrino, que produce la liberación de hormonas, viaja al torrente sanguíneo como lo mencioné y actúa en una célula diana en específico. Existen órganos endocrinos como tal donde su función es la secreción de estas hormonas. Entre ellos tenemos el hipotálamo, la hipófisis, la glándula pineal, la glándula tiroides, la paratiroides, que está en la parte posterior de la tiroides, las glándulas suprarrenales que forman un capuchón en la parte superior del riñón, la placenta, los ovarios en la región pélvica o los testículos en el escroto. Estos son órganos endocrinos. Su principal función es la secreción de estas hormonas. Están formados por células epiteliales, tejido conectivo y la asociación con vasos sanguíneos. Su principal función es la endocrina. Hay otros órganos como son el timo en el mediastino superior, los pulmones y el corazón en la caja torácica, el hígado en el hipocondrio derecho, el estómago en la región del epigastrio junto con el páncreas, ambos riñones e intestino delgado en la región del mesogastrio, vesículas seminales, la próstata y el tejido adiposo y piel. Estos órganos contienen células de origen epitelioide que tienen el sistema que forman parte del sistema neuroendocrino difuso, es decir, células endocrinas aisladas que tienen esa función, pero no es la única o la propia del órgano como tal. Entonces, estos órganos contienen células que secretan hormonas, pero no son órganos endocrinos. El tipo de secreción o el mecanismo de secreción es a través de una célula que secreta la hormona, la libera, viaja a través del tejido conectivo a los vasos sanguíneos y de ahí a su célula diana, donde se encuentra su receptor. Esto es un sistema de secreción endocrina. También existe la liberación de esa hormona por la célula y que actúe en las células de la vecindad. Aquí sería un sistema de secreción parácrina. Y cuando la misma célula secreta la hormona y ésta actúa en receptores de la propia célula que secretó esta hormona, entonces se denomina secreción autocrina. Existen varios componentes que pueden formar estas hormonas y así podemos clasificarlas. Pueden ser péptidos como la insulina, ¿sí?, el glucagón, la hormona corticotrópica, la luteinizante o la folículo estimulante, la antidiurética, la oxitoxina. Esos son ejemplos de hormonas proteicas. Están los derivados de hormonas esteroideas, que son las que se secretan en ovario, testículo y corteza suprarrenal. También los derivados del ácido araquidónico, ¿sí?, por ejemplo, las catecolaminas, prostaglandinas, prostaciclinas, leucotrienos. Las hormonas tiroideas también forman parte de este grupo. Y tenemos que si bien las hormonas son secretadas y liberadas al torrente sanguíneo, actúan en receptores y estos receptores pueden tener diversas localizaciones. Por ejemplo, pueden estar en la superficie de la célula diana y activar un sistema de segundo mensajero, como puede ser el sistema de proteína G o el AMP cíclico, el GMP cíclico, el sistema fosfatidilinositol, por mencionar algunos. Esto es cuando la hormona llega al receptor en la superficie celular. Estas son
el caso de las hormonas peptídicas o las catecolaminas, que no pueden atravesar la membrana celular, llegan al receptor y activan el sistema de segundo mensajero. Algunos, como vemos aquí, pueden activar canales de iones. En el caso de las hormonas que sí pueden atravesar la membrana celular y tienen su receptor ya sea en el citoplasma o en el núcleo, es decir, receptores intracelulares, en este caso podríamos mencionar las hormonas esteroideas y las hormonas tipo glucocorticoides, andrógenos o las hormonas tiroideas también. Estas penetran la membrana plasmática, penetran la membrana nuclear y actúan en su receptor. De hecho, en las hormonas tiroideas, cuyos receptores están en el núcleo, estas actúan, ¿sí?, para regular la expresión genética sin la colaboración de un segundo mensajero como lo veíamos en el otro caso. Entonces, este tipo de hormonas ejercen directamente su función y requieren un sistema de señalización que las dirige o las direcciona hacia el núcleo. También es importante comentar los mecanismos de regulación por los cuales se secretan estas hormonas, lo cual es el mecanismo de retroalimentación positiva, que significa que el estímulo original o la secreción de la hormona aumenta aún más esa secreción hormonal, y el sistema de retroalimentación negativo, que es cuando la misma hormona secretada inhibe su secreción en algún punto del sistema que ahorita les vamos a ejemplificar en los diversos órganos. La hipófisis es la glándula maestra debido a la gran variedad de hormonas que son secretadas en esta glándula. Es regulada por el hipotálamo. Tiene dos porciones, que es el lóbulo posterior de tejido nervioso y el lóbulo anterior de tejido epitelial. A su vez, el lóbulo anterior de la hipófisis, que proviene de la bolsa de Rathke, contiene una porción distal, una porción intermedia y una parte tuberal. El lóbulo posterior tiene la porción nerviosa y el infundíbulo. La neurohipófisis proviene del neuroectodermo del piso del tercer ventrículo, el diencéfalo. Entonces, los dos orígenes de las dos porciones son totalmente distintos. A su vez, está irrigada por las arterias hipofisiarias superiores e inferiores. Aquí vemos cómo es la porción de la neurohipófisis histológicamente, así de manera a un aumento muy panorámico. Podemos observar diferencia en cuanto a la tinción. La neurohipófisis se ve muy pálida. Aquí hay una serie de tejido conectivo y axones, mientras que en la adenohipófisis son células epiteliales. Ahorita vamos a observar sus características. Esta se encuentra, como dije, en la silla turca del esfenoides. Está envuelta por una cápsula de tejido conectivo denso y regular. Y parte de estas estructuras son unos quistes en la parte media, donde se acumula la secreción. Como ya lo mencionamos, está irrigada por las arterias hipofisiarias superiores e inferiores y hay un sistema portal hipofisiario, es decir, que de un sistema capilar
drena hacia otro sistema capilar. Y pues aquí interviene con la regulación hormonal y su irrigación. Los capilares que forman esta glándula son capilares fenestrados. Aquí tenemos las hormonas secretadas en el óvulo anterior de la hipófisis, es decir, la adenohipófisis. Tenemos la hormona de crecimiento. Esta estimula al hígado y a otros órganos para que sinteticen el factor de crecimiento similar a insulina, tipo 1 y tipo 2. Este, a su vez, es el factor que actúa sobre las placas de crecimiento y el sistema osteomuscular, lo cual causa pues el crecimiento corporal. De hecho, la mayor parte de las células contienen receptores para esta hormona de crecimiento. La prolactina, esta promueve el desarrollo de la glándula mamaria e inicia con la formación de la leche. La ACTH o adrenocorticotrópica, esta estimula la secreción de glucocorticoides y gonadocorticoides a nivel de la corteza suprarrenal, tanto en la zona fasciculada, los glucocorticoides, como los gonadocorticoides en la zona reticular. La folículo estimulante estimula el desarrollo folicular en el ovario y la espermatogénesis en el hombre en los testículos. La hormona luteinizante interviene en la ovulación, es decir, la última fase de la maduración del folículo ovárico, y la formación del cuerpo lúteo. Estimula la secreción de hormonas esteroideas en el folículo y cuerpo lúteo, y en el varón es indispensable para que las células de Leydig secreten andrógenos. La tirotropina o TSH estimula el crecimiento de las células epiteliales tiroideas y la producción de las mismas hormonas esteroideas, de las hormonas tiroideas. Como podemos observar, la adenohipófisis va a contener dos tipos de células. Las células cromófobas, cuyo citoplasma casi no se tiñe, y las células cromófilas, cuyo citoplasma presenta una tinción. De esas cromófilas, las podemos, clasificar en basófilas, cuyos gránulos de secreción presentan una tinción basófila, y acidófilas, cuyos gránulos de secreción presentan una tinción acidófila. Entonces son cromófobas, como esta, cromófilas, basófilas y acidófilas. La hipófisis está formada por cordones de células epiteliales anastomosados en asociación con el tejido conectivo y los vasos sanguíneos, que ya dijimos que son capilares fenestrados. Aquí podemos observar de nuevo, es una tinción diferente, pero se identifica muy bien las células acidófilas y las células basófilas. Aquí no se ven un poco más pequeñas. Las células cromófobas se cree que presentan una tinción pálida. Puede ser que sean células inmaduras, que todavía no presentan esos gránulos de secreción, o que ya se haya desgranulado la célula y que apenas esté formando esos gránulos de secreción hormonal. Porque de hecho no se tiñe el citoplasma de estas células cromófilas, se tiñen los gránulos donde se almacena esa secreción hormonal. Aquí podemos observar también estos cordones. De hecho, hay una proporción de estas células cromófilas.
Las basófilas representan el 10%, mientras que las acidófilas el 40%, y las células cromóforas representan un 50%, esto en la porción distal de la adenohipófisis. Aquí observamos cómo precisamente son los gránulos los que se identifican por la tinción. Aquí, como podemos ver, las células somatotrofas son las más abundantes, representan el 50%. Las células lactotrofas y corticotrofas en un porcentaje de un 15 a 20%, las gonadotrofas el 10% y las tirotrofas, que son las menos abundantes. Y también que las somatotrofas y las lactotrofas presentan una tinción acidófila, es decir, son secretadas por las células cromófilas de tinción acidófila. Y la corticotrofa, la gonadotrofa y la tirotrofa son secretadas por las células cromófilas de tinción basófila. Estas células somatotrofas secretan, como ya lo mencionamos, la hormona de crecimiento. Las lactotrofas secretan prolactina. Las corticotrofas secretan propiomelaanocortina, que en seres humanos se fragmenta a la adrenocorticotrofina y la beta-lipotrofina. Las gonadotrofas, que secretan tanto FSH como LH, y la tirotrofa, que secreta tirotrofina, es decir, TSH. Aquí observamos la neurohipófisis, la cual está constituida por tejido conectivo laxo, proyecciones axonales y el tipo particular de esta zona, que es el pituicito, el tipo celular característico. En la porción intermedia vemos los quistes, donde se acumula la secreción, rodeados por células epiteliales, que es las estructuras que podemos observar aquí en la porción intermedia, y en la adenohipófisis, pues los tipos celulares que ya mencionamos. Además de las células secretoras de hormonas, se encuentran también las células folículo estrelladas. Estas tienen evaginaciones citoplásmicas que rodean a estas células secretoras de hormonas, y pues una teoría es que se encargan de regular esta secreción hormonal a través de esas evaginaciones citoplásmicas que tienen uniones de tipo hendidura entre sí. Aquí observamos la parte intermedia, donde vemos células parenquimatosas y que rodean a estos folículos. Si bien existen pequeñas cavidades quísticas que son restos de la bolsa de Rathke, estos coloides presentan secreción acumulada. La mayor parte de las células van a ser basófilas y cromóforas en esta zona de la hipófisis. Aquí tenemos las hormonas liberadas en la neurohipófisis o el lóbulo posterior de la hipófisis. Digo liberadas porque en general la hipófisis posterior no es una glándula endocrina, no produce hormonas, más bien es un sitio de almacenamiento de las hormonas secretadas tanto en el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo. En el caso de la oxitoxina, esta estimula la actividad de células contráctiles. Estas células contráctiles pueden estar tanto en útero como en glándula mamaria. En el glándula mamaria está alrededor de los conductos para expulsar la leche. Aquí, ojo, se produce la leche por la prolactina, pero la eyección de la leche, al estimular el bebé con la succión, se da por la secreción de oxitoxina. De igual manera, esta estimula las contracciones al momento del parto. De hecho, cuando una paciente ya está al término de su embarazo y todavía no se
y no se producen esas contracciones, se les induce el parto por medio de suero fisiológico con oxitocina a goteo lento. Y ahí están las mamás esperando hasta que se les aparezcan ahí sus contracciones para pues que nazca el bebé. La hormona antidiurética, también secretada en los núcleos supraóptico y paraventricular, reduce el volumen de la orina al aumentar la reabsorción por los conductos colectores del riñón. Es un efecto antidiurético, por eso es llamado así. También es llamado vasopresina, es decir, aumenta la presión arterial. Reduce el ritmo de transpiración en respuesta a la deshidratación. Incrementa la presión arterial, como ya lo mencionábamos, al estimular la contracción de las células musculares en las arteriolas. La antidiurética se les queda muy bien. Es inhibida por el alcohol. ¿Qué pasa en los pacientes que toman alcohol o en las personas que toman alcohol? Se inhibe la antidiurética y van muchas veces al baño, ¿verdad? Empiezan a ir al baño. De hecho, por eso después tienen ahí dolor de cabeza y todos los síntomas después de la intoxicación por alcohol, precisamente por una deshidratación. La antidiurética actúa en función del nivel de hidratación del paciente. Aquí observamos la neurohipófisis, que es básicamente tejido conectivo laxo. Los pituicitos, que son el tipo característico de célula en la neurohipófisis. Y los cuerpos de Hering, que son las dilataciones de las terminales axonales. Como podemos ver, la histología en general de la neurohipófisis es sumamente distinta a la de la adenohipófisis y se les va a pedir identificar estas dos zonas en esta glándula. Aquí también observamos los cuerpos de Hering, los trayectos axonales, los pituicitos. Este tipo de célula es muy semejante a los astrocitos. De hecho, también tienen, si recuerdan, el tipo de filamentos intermedios que caracterizan a los astrocitos es la proteína fibrilar glial ácida. Esta también está presente en los pituicitos. Entonces, pues esta también sería una célula de sostén semejante a los astrocitos en el sistema nervioso. Aquí vemos la neurohipófisis con detalles ultraestructurales. Vemos los núcleos de los pituicitos, los cuerpos de Hering, que son las terminaciones nerviosas donde vemos una gran cantidad de gránulos neurosecretores. Hay vesículas grandes, pequeñas, que es lo característico de estos cuerpos, y algunos núcleos, pero estos son de células epiteliales. Recordemos que aquí hay capilares de tipo fenestrado. Aquí podemos ver las terminales axonales. Es importante resaltar que en la hipófisis posterior no se van a secretar, únicamente se van a almacenar la oxitoxina y la antidiurética formadas en el hipotálamo, que viajan a través de vía axonal. Aquí lo estamos viendo, las terminales axonales, cómo viajan a través de esas vesículas y se almacenan en la neurohipófisis. Entonces, el hipotálamo va a representar una regulación para la función de toda la secreción hormonal, ya sea del cuerpo y de la hipófisis en general.
Regula con esto pues presión arterial, temperatura, equilibrio hidroelectrolítico, peso corporal, apetito, de acuerdo a todas las funciones endocrinas de nuestro organismo. Y esto es a través de la liberación en el lecho portal hipofisiario que ya mencionamos, en la parte distal de la hipófisis. Parte de las hormonas secretadas en el hipotálamo es la hormona, casi todas son estimulantes. La hormona liberadora de la hormona de crecimiento que estimula la secreción y la expresión de la hormona de crecimiento por las células somatotrofas. La somatostatina, que es inhibidora de la hormona de crecimiento, y la TSH, y también inhibe la secreción de insulina en las células beta de los islotes pancreáticos, que después vamos a mencionar más detalles de eso cuando veamos sistema digestivo. La dopamina tiene una función inhibitoria. Inhibe la secreción de prolactina por las células lactótrofas. De hecho, la prolactina regularmente está inhibida, a menos de que haya embarazo, que es donde se madura completamente la glándula mamaria y se inicia la producción de la leche. La hormona liberadora de la corticotrofina, esta estimula la secreción de ACTH por las corticotrofas y estimula la expresión génica de la propia melanocortina también en las células corticotrofas. La hormona liberadora de la gonadotrofina, que estimula la secreción de LH y FSH, y la hormona liberadora de la tirotrofina, que estimula la secreción de la TSH y también interviene en la regulación y síntesis de la secreción de la prolactina. La glándula pineal, esta se encuentra en la pared posterior del tercer ventrículo, cerca del centro del cerebro. Está formada por dos tipos de células, los pinealocitos, que es el tipo característico de esta glándula, y las células intersticiales. Esta está relacionada con la regulación del ritmo circadiano. Ahorita lo vamos a explicar. La glándula pineal va a relacionar la duración de la luz con la actividad endocrina. Es decir, la glándula pineal es un órgano fotosensible y es un importante regulador del día y de la noche. Es decir, se obtiene información de los ciclos de luz y obscuridad desde la retina a través de un tracto retino-hipotalámico, el cual conecta en el núcleo supraquiasmático, en la vía ocular, con los tractos nerviosos simpáticos que llegan a la glándula pineal. Entonces, durante el día, los impulsos luminosos inhiben la secreción de melatonina y la secreción de la melatonina va a aumentar en la oscuridad. ¿Qué hace la melatonina entonces? Inhibe la secreción de las hormonas liberadoras de las gonadotrofinas, regula la actividad esteroidogénica de las glándulas gonadales y en particular en lo relacionado con el ciclo menstrual, y en los animales influye en la actividad sexual estacional. Hay otra secreción aparte de la melatonina, puede ser serotonina, noradrenalina, dopamina, histamina, pero ya esto es en menor medida. Principalmente es la secreción de la melatonina. ¿Y qué vamos a ver en esta glándula? Son los pinealocitos, que son los más abundantes, las que se presentan en cúmulos o cordones de células. Tienen nucleolos prominentes y pueden contener algunas inclusiones lipídicas. Aquí los estamos observando. Y las células intersticiales son alrededor nada más del 5% en toda la glándula y semejan a los astrocitos o a los pituicitos. También podemos observar estos cuerpos arenáceos, que son concreciones o calcificaciones, los cuales van a aumentar en número
acuerdo a la edad del paciente. Aquí los observamos. La glándula tiroides se encuentra en el cuello por delante del cartílago tiroideo. Está formado por dos lóbulos unidos en su parte media por la región del istmo, del cual se puede prolongar un lóbulo pequeño y piramidal en algunos pacientes. Está organizada en folículos tiroideos, las cuales son estas estructuras que observamos en corte transversal. Son estructuras esféricas, están rodeadas por un epitelio cúbico simple, que son las células foliculares, que contienen una secreción que es el coloide. El coloide tiene tres características. Es amorfo, porque no tiene forma, es una secreción que adquiere la forma del del folículo. Acelular, debido a que es una secreción, y acidófilo por su tinción. Es amorfo, acelular y acidófilo, las tres A. Tenemos también células en el intersticio entre cada uno de los folículos, que son las células secretoras de calcitonina. Aquí estamos observando los folículos tiroideos con un epitelio cúbico simple, el coloide, que es amorfo, acelular y acidófilo. La extracción por parte de este coloide por parte de las células foliculares de los pequeños acúmulos de tiroglobulina. Las células parafoliculares, que estarían entre el intersticio. Los capilares también se encontrarían en esta zona. De hecho, en los pacientes que presentan enfermedad de Graves o un hipertiroidismo, se ve el coloide muy extraído, como muy disminuido de tamaño, ya que por la gran producción que hay de hormonas tiroideas comienza a liberarse y no se alcanza a almacenar en forma de tiroglobulina. Estas son las células foliculares. Como podemos observar, contienen abundante retículo endoplásmico rugoso, su núcleo eucromático, porque son células metabólicamente activas, lisosomas y algunas microvellosidades rudimentarias que se extienden hacia el coloide. Aquí tenemos a las células parafoliculares, las cuales tienen gránulos secretorios, organelos un poquito más rudimentarios y un núcleo muy eucromático. En general, esta célula en la técnica histológica y teñida con hematoxilina y eosina va a tener una tinción más pálida. Las hormonas tiroideas, llamada tetrayodotironina o T4 o triyodotironina T3, son secretadas por las células foliculares, también llamadas células principales. Regulan el metabolismo basal, es decir, aumentan la utilización de hidratos de carbono, síntesis y degradación de lípidos y proteínas. Al regular el metabolismo basal, también aumentan la producción de calor. Influyen sobre el crecimiento tisular y corporal y el desarrollo, muy importante, el desarrollo del sistema nervioso en el feto. Uno de los estudios que se debe realizar a una paciente cuando inicia su embarazo es precisamente el perfil tiroideo, para asegurarnos de que la paciente no está presentando un hipotiroidismo y con esto pueda generar lesiones irreversibles en el sistema nervioso central del feto. Se ha relacionado esto con una disminución de la cantidad de neuronas, defectos en la mielinización y discapacidad intelectual. Por eso es tan importante realizarles un perfil tiroideo. Y pues incrementa también estas hormonas incrementan la absorción de hidratos de carbono en el intestino. Por otra parte, la calcitonina es secretada en las células parafoliculares o también llamadas células C. Reduce la calcemia al inhibir la reabsorción ósea en el osteoclasto y estimula la absorción de calcio por los huesos, es decir,
la mineralización o calcificación del osteoide. Hay dos hormonas que pueden regular la homeostasis del calcio en la sangre. Una es la paratormona, que vamos a ver a continuación cuando hablemos de paratiroides, y la otra es la calcitonina. Mientras que la paratormona eleva los niveles de calcio en sangre, la calcitonina los disminuye. ¿Cómo se forman estas hormonas tiroideas? Ya mencionamos que el principal componente del coloide es la tiroglobulina. Lo cual no es una hormona, sino la forma inactiva de almacenamiento de las hormonas tiroideas. Entonces, esta tiroglobulina se sintetiza en el retículo endoplásmico rugoso de las células foliculares, sufre una glicosilación posttraduccional y, a través del aparato de Golgi, se incorpora en vesículas y es secretado hacia la luz de las células foliculares para su almacenamiento en el coloide. Estas células tienen un simportador de sodio yoduro, el cual transporta el yoduro hacia la célula, permitiendo que haya una concentración de 30 a 40 veces mayor en la célula que en el suero del paciente o en el plasma. Los iones yoduro son transportados a través de la célula por el transportador yoduro-cloruro o llamado también pendrina, y este yoduro sufre una oxidación hacia yodo, que es la forma activa, por medio de la peroxidasa tiroidea. Aquí es donde el yodo se puede acoplar a residuos de la tiroglobulina. Si un yodo se acopla al residuo de la tiroglobulina, forma monoyodotironina. Y si se acopla un segundo átomo de yodo, se forma la diyodotironina. Posteriormente van a darse reacciones de acoplamiento, es decir, una monoyodotironina y una diyodotironina pueden producir la T3, mientras que dos diyodotironinas producen la T4. La reabsorción del coloide va a ser en respuesta de la secreción de TSH y es captado por endocitosis mediada por un receptor. Y este proceso sigue dos mecanismos intracelulares. Tenemos el mecanismo en el que están involucrados los lisosomas, que es la degradación por medio de las proteasas lisosómicas, con lo que quedan las moléculas libres y pueden ejercer su función fisiológica, o por la vía transepitelial a través de la membrana vasolateral en el receptor de la megabalina, que es una proteína transmembrana que se expresa en la superficie apical de estas células foliculares y que incorpora la tiroglobulina, evitando la vía lisosomal. Estas son las dos vías por las que se pueden entonces liberar las hormonas tiroideas. En general se va a producir mayor cantidad de T4 en una proporción de 20:1 con respecto a la T3. Y ya formadas se unen a proteínas plasmáticas específicas como la globulina fijadora de tiroxina o la transtiretina. Una pequeñita fracción se une a la albúmina. Digamos que el 70% se une a la globulina fijadora de tiroxina, el 20% a la transtiretina
y menos del 1% a la albúmina, una pequeña fracción a la albúmina es el 10% y menos del 1% es la que queda metabólicamente activa y funcionando en el sistema de retroalimentación de la tiroides. La función de la T4 es muy controvertida. En general, la T3 es la forma activa en los órganos periféricos, en riñón, en hígado y en corazón. Y su actividad biológica es mucho más, digamos, es la principal responsable de la actividad biológica en los órganos diana. Entonces aquí tenemos que el hipotálamo genera la hormona liberadora de la tirotropina. Esta a su vez genera la hormona TSH por parte de las células basófilas de la hipófisis anterior, y esta actúa sobre las células foliculares de la glándula tiroides secretando T3 y T4, de la cual la T3 es la metabólicamente activa, aumentando crecimiento, desarrollo, metabolismo, calor corporal. Como dijimos, sufre una conversión, ¿sí? un desacoplamiento, y como se forma más cantidad de T4, hay una conversión por medio de estos órganos a T3. Y la T3, a través de los órganos periféricos y todos los receptores que hay en todas las células, ejerce la retroalimentación negativa hacia nivel de hipófisis y de hipotálamo. Las paratiroides son unas glándulas que se encuentran inmersas en la cápsula de la glándula tiroides. Es importante, por ejemplo, en los pacientes que tienen tumoraciones tiroideas que son sometidos a una resección, que el cirujano sea bastante cuidadoso y que no se vayan a extirpar las glándulas paratiroides junto con la resección tiroidea que se realice, debido a que esta es importante en la regulación y la homeostasis de los niveles de calcio en sangre. La paratiroides está formada por 3 tipos celulares: las células principales, que son las más pequeñas y basófilas, secretoras de paratormona; las células oxífilas, que tienen, más bien que se desconoce su función y que tienen un citoplasma más acidófilo; y tejido adiposo. Esas son las 3 células que podemos observar en las glándulas paratiroideas, además de una cápsula de tejido conectivo denso y regular, y pues capilares fenestrados, que son los característicos de las glándulas endocrinas. Estas células principales secretan la paratormona, lo cual aumenta la calcemia en 3 modos distintos. Sabemos que los receptores de la paratormona no se van a encontrar en el osteoclasto como pudiéramos pensar. Realmente los receptores de la paratormona se van a encontrar en las células osteoprogenitoras, en los osteoblastos y en los osteocitos, los cuales activan el sistema de señal RANKL e incrementan la cantidad relativa de osteoclastos, lo cual entonces sí promueve la reabsorción del hueso y aumentan los niveles de calcio en sangre. A su vez, también van a actuar sobre los riñones para estimular la reabsorción de calcio en los túbulos distales e inhibir la reabsorción de fosfato en los túbulos proximales. Y otro mecanismo es aumentar la formación activa de 1,25-dihidroxicolecalciferol, que es la vitamina D. Recordemos que para que se reabsorba adecuadamente el calcio en nuestro organismo, nosotros tenemos que adquirir de la dieta vitamina D. Esa vitamina D tiene
metabolismo, que es a través de la luz ultravioleta para formar el 25 dihidroxicolecalciferol que llega al hígado y luego se metaboliza nuevamente y que en riñón es donde se puede formar el 1,25 dihidroxicolecalciferol, que ya es la forma activa y que nos permite reabsorber el calcio de los alimentos. Esto es ya el último metabolismo a nivel renal y promueve esa reabsorción de calcio. También en el intestino se va a promover la reabsorción de calcio por parte de la paratormona. Entonces son 3 los mecanismos. Una activación indirecta de los osteoclastos, una absorción del calcio o reabsorción del calcio a nivel de los túbulos renales y una reabsorción del calcio también a nivel intestinal. Esos son los 3 mecanismos que ejerce la hormona paratiroidea para aumentar los niveles de calcio en sangre. Si bien la calcitonina que vimos que se secretaba en las células parafoliculares va a disminuir los niveles de calcio, la paratormona los aumenta. Sin embargo, la que rige mayormente esa homeostasis del calcio, es decir, la que ejerce un efecto mayor, va a ser la paratormona. Aquí tenemos la paratiroides. Estas serían las células oxífilas, las más pálidas, acidófilas, y predominan las células principales. Las glándulas suprarrenales son unas glándulas en par localizadas en el polo superior del riñón en forma de capuchón. Son retroperitoneales y están localizadas en la grasa perirrenal. Tienen una cápsula de tejido conectivo denso y regular. Están conformadas por una corteza en la parte externa y una médula central. La corteza a su vez está formada por 3 zonas, que es la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. En proporción, la corteza forma el 90% del parénquima, el resto es formado por la médula. Aquí podemos observar muy bien la cápsula, la zona glomerular y la zona fascicular, mientras que la zona más pálida es ocupada por la médula. En la corteza se secretan mineralocorticoides, como la aldosterona, principalmente, la cual regula la homeostasis de sodio y del potasio y el equilibrio hidroelectrolítico. Esta actúa sobre las células principales, principales en los túbulos distales de la nefrona, a nivel de riñón, en la mucosa gástrica y en las glándulas salivales y sudoríparas para la reabsorción de sodio y estimular la excreción de potasio. La aldosterona es derivado también del colesterol y en su último paso de la biosíntesis interviene la aldosterona sintetasa. Esta zona mineralocorticoide o esta zona glomerular es regulada principalmente por el sistema renina-angiotensina. La zona fasciculada secreta glucocorticoides, como son la corticosterona y el cortisol principalmente. Estos promueven el metabolismo normal, en particular de los carbohidratos, aumentando el transporte de aminoácidos hacia el hígado, promueven la extracción de proteínas del músculo esquelético y su transporte hacia el hígado y reducen el ritmo de metabolismo de la glucosa en las células y estimulan la síntesis de glucógeno en el hígado. Estimulan también la movilización de los lípidos desde sus sitios de depósito para usarlos como energía y proporcionan resistencia al estrés.
suprimen la respuesta inflamatoria. Muchos hemos escuchado de que se les inyecta cortisona a los pacientes para un proceso inflamatorio fuerte, o en el caso de algunas reacciones alérgicas también. Los gonadocorticoides, estos son secretados en la zona reticular. Principalmente son los andrógenos, entre ellos la dehidroepialdosterona y la androstenediona. Al igual que los andrógenos débiles, inducen el desarrollo de vello axilar púbico, sobre todo en la etapa de la pubertad. Todos los efectos secundarios masculinizantes son mediados por estos andrógenos. Y en la médula se secretan la noradrenalina y adrenalina. Esto es por parte de las células cromafines. Si bien las células cromafines vienen siendo neuronas modificadas que a través de fibras nerviosas simpáticas generan efectos similares al sistema nervioso autónomo. Aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la tensión arterial, reducen el flujo sanguíneo hacia las vísceras y hacia la piel y estimulan la conversión de glucógeno en glucosa. Incrementan la transpiración, inducen la dilatación bronquiolar, aumentan la frecuencia respiratoria, disminuyen la digestión, reducen las enzimas del sistema digestivo y disminuyen la producción de orina. Es decir, que tanto los glucocorticoides como las catecolaminas preparan el cuerpo para la respuesta de lucha y huida. Entonces, esta viene siendo la zona glomerular. Está formada por nidos de células, son pequeños acúmulos y ya dijimos que interviene en el equilibrio hidroelectrolítico secretando principalmente la aldosterona. En la zona fascicular son cordones paralelos de células. Entre ellas están los capilares fenestrados y estos secretan glucocorticoides. Y la zona reticular vuelve a ser cordones en forma de red y secretan andrógenos principalmente. La zona de la médula es más pálida y va a secretar las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. El sistema de irrigación viene por medio de las ramas capsulares de la arteria suprarrenal que se subdividen en arteriolas cortical y medular, y de ahí pasan hacia el riego venoso por la vénula médulo-suprarrenal central, que drena la mayor parte de la sangre. Aquí estamos observando las células cromafines. Las que secretan noradrenalina van a presentar vesículas con un centro denso y de gran tamaño, mientras que las que secretan epinefrina o adrenalina, que es el otro nombre por el que se le conoce a la epinefrina, son vesículas más pequeñas, homogéneas y menos densas. Aquí podemos ver la zona glomerular con nidos de células, la zona fascicular, que son los cordones de células paralelos y entre ellos los capilares fenestrados, la zona reticular en forma de red y la zona de la médula con una tinción mucho más pálida. Aquí podemos observar una micrografía electrónica de las células en la zona fascicular. Vemos cómo tienen inclusiones lipídicas. Recordemos que los glucocorticoides son derivados del colesterol. Entonces estas células se caracterizan por esas inclusiones lipídicas. Se ven como pequeñas gotitas lipídicas. En la tinción de hematoxilina y eosina es característico que se vea muy extraído el citoplasma por esas inclusiones de lípidos que se pierden con la técnica histológica. Estas células también se denominan espongiocitos.
por ese aspecto ahí granuloso de los lípidos. Y pues tienen abundante retículo endoplásmico liso. Las mitocondrias tienen crestas tubulares, aquí las estamos observando, y eso es lo característico de las células secretoras de hormonas esteroideas. Entonces aquí tenemos la zona glomerular, la zona fascicular, aquí vemos completamente el citoplasma extraído por la tinción. Bueno, es la tinción de hematoxilina y eosina en la técnica histológica, por eso se ve el citoplasma tan extraído, porque las inclusiones lipídicas sabemos que no las podemos observar en la técnica histológica. Aquí podemos observar la zona de la médula con células más pálidas, pequeñas. Esto es un vaso sanguíneo. Aquí estamos observando trayectos axonales de las terminaciones simpáticas que llegan a esta zona. Las endocrinopatías son anormalidades en el mecanismo de señalización y por lo tanto el control y función de los órganos en sus procesos biológicos. Hay 4 categorías. Puede ser una producción excesiva, como en el caso de la enfermedad de Graves, una producción insuficiente. Aquí hay varias causas. Puede ser por una destrucción del órgano, como en el caso de la infección por tuberculosis en la glándula suprarrenal, o en el caso de la tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmunitaria y hay autoanticuerpos contra la glándula. Alteraciones genéticas, por ejemplo el hipogonadismo gonadotrófico, donde hay un desarrollo defectuoso de esta glándula endocrina, alteraciones en la síntesis o una lesión iatrogénica, por ejemplo las alteraciones en la síntesis en el hipoparatiroidismo, mutaciones en el gen receptor sensible a calcio, o por ejemplo cuando en la lesión iatrogénica, cuando hay una cirugía en la glándula tiroides, se reseca parte de la glándula tiroides y como las paratiroides están inmersas en la cápsula de la glándula tiroides, al seccionar alguna tumoración o algún quiste de esta glándula se pueden llevar las paratiroides en esa resección. También puede haber alteraciones en la respuesta, básicamente en los tejidos, como en el ejemplo de la diabetes mellitus, que hay resistencia a la insulina, o el caso de tumoraciones, cuando hay una producción hormonal excesiva por alguna tumoración funcional. Se puede ver este caso. En general, pues las deficiencias se van a tratar con reemplazos hormonales y los excesos mediante alguna cirugía. La diabetes insípida es causada por una reducción o ausencia de la secreción de la hormona antidiurética o también llamada vasopresina. Esta hormona lo que hace es facilitar la reabsorción de agua en túbulos distales y en los conductos colectores. Esa es la función de esta hormona. Esta alteración puede ser ocasionada por un traumatismo craneal, por tumores infiltrantes o puede tener también causas autoinmunitarias. Se va a caracterizar por una hipernatremia, una polidipsia ocasionada por una poliuria. La polidipsia es mucha sed, la poliuria es producir mucha orina. De hecho, se forman más de 20 litros de orina hipotónica. Es por eso que hay una hipernatremia en el organismo. Estos se tratan con análogos de vasopresina. En algunos casos, la diabetes insípida tiene como origen una nefropatía y en estos casos no responde a vasopresina porque la consecuencia es una mutación
los conductos de las acuoporinas 2 o una mutación del receptor de la ADH en los túbulos renales. Entonces aquí no responde bien a ese tratamiento. La enfermedad de Graves se da en mujeres mayores de 60 años, es lo más frecuente. Esta se da por una cantidad excesiva de hormona tiroidea en la circulación. Lo que pasa aquí es que hay análogos de inmunoglobulina G que se unen al receptor de la TSH y estimulan la adenilatociclasa, incrementan el AMP cíclico en las células foliculares y con esto aumentan la secreción de hormonas tiroideas. Es bien característico que se ve el coloide extraído o vacío, bueno, con una cierta disminución de su tamaño, nunca se va a ver vacío, pero sí hay una cierta disminución de su tamaño por la producción excesiva de estas hormonas. Se caracteriza por pérdida de peso, transpiración excesiva, taquicardia, nerviosismo, todo esto por un aumento del ritmo metabólico, es decir, hay un metabolismo acelerado. También se caracteriza por la protrusión del globo ocular y la retracción de los párpados. Esto es por el acúmulo de depósito de matriz extracelular en el tejido adiposo local del globo ocular. El tratamiento va a ser cirugía, es decir, extracción ahí de parte de la glándula, radioterapia o algún tratamiento con yodo radioactivo para disminuir el tamaño de la glándula, y pues ya el paciente queda en un estado de hipotiroidismo que después se trata de manera sustitutiva. El caso del hipotiroidismo puede estar relacionado con una deficiencia de yodo o a la tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmunitaria, donde hay autoanticuerpos contra la tiroglobulina, la peroxidasa tiroidea o el receptor de la TSH, de manera que no hay una producción adecuada de las hormonas tiroideas. Para darnos cuenta de las alteraciones en la secreción hormonal tiroidea se pide un perfil tiroideo y se mide en sangre los niveles tanto de T3, T4 o de TSH. En el caso del hipertiroidismo, pues hay una sobreproducción de T3 y T4. Esas deben de estar aumentadas. Y en el caso del hipotiroidismo están disminuidas y la que estaría aumentada por un descontrol sería la TSH. Esa regularmente es la que vamos a ver aumentada en el caso del hipotiroidismo. Y como mencioné, una de las causas es la tiroiditis de Hashimoto, por la presencia de autoanticuerpos. En general, el hipotiroidismo va a haber una disminución del metabolismo, contrario a lo que veíamos en el hipertiroidismo. Y aquí va a haber un aumento de peso, puede haber un bocio, que es el agrandamiento de la glándula tiroides palpable en el cuello. El bocio puede ser característico del hipotiroidismo o del hipertiroidismo, pero es más frecuente en el hipotiroidismo. El mixedema, que es la acumulación de ácido hialurónico facial en la matriz extracelular de la dermis de la cara, por lo que se ve la cara edematizada, pero es un edema duro, porque es el aumento de la producción de los elementos de la matriz extracelular. También va a haber una lentitud física y una lentitud mental. Por lo general, estos pacientes tienen cierto aletargamiento, mucho sueño, cansancio. Y pues bueno, el tratamiento es con sustitución con levotiroxina. Otras alteraciones que se pueden relacionar aquí también por la misma lentitud física, pues hay un estreñimiento, también se caracterizan por piel seca, cabello quebradizo, uñas quebradizas, y estos pacientes tienden a la depresión.